Los líquidos intravenosos se clasifican como coloides o cristaloides. En esta ocasión hablaremos sobre los cristaloides. Los cristaloides son soluciones que contienen solutos que pueden cristalizarse con facilidad y que tienen la capacidad de atravesar membranas semipermeables. Son menos costosas que los coloides y son usadas en todo el mundo. Los cristaloides se pueden clasificar en isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Esto depende de la osmolaridad de la solución. La osmolaridad nos mide la cantidad de solutos que existen en una solución. Se miden en miliosmoles por litro. La osmolaridad normal en plasma es de 290 miliosmoles por litro. Se acepta un rango entre 285 a 295 miliosmoles por litro. Entonces tenemos que las soluciones isotónicas tienen una osmolaridad cercana al plasma. Las soluciones hipotónicas tienen una osmolaridad menor al plasma y las soluciones hipertónicas tienen una osmolaridad superior al plasma. Las soluciones isotónicas más usadas son la solución cloruro de sodio al 0.9%, también llamada solución fisiológica o salina normal. Contiene 154 mil equivalentes por litro de sodio y 154 mil equivalentes por litro de cloro, con una osmolaridad calculada de 308 miliosmoles por litro y un pH de 5. Esta solución puede provocar acidosis metabólica hiperclorémica y con ella lesión renal aguda asociada. La solución Harman, también llamada solución de sodio lactato, contiene 131 mil equivalentes por litro de sodio, 111 mil equivalentes por litro de cloro, 5.4 mil equivalentes por litro de potasio, 2 mil equivalentes por litro de calcio y 29 mil equivalentes por litro de lactato, con una osmolaridad de 280 miliosmoles por litro y un pH de 5 a 7. En esta solución se agregan otros solutos para disminuir la cantidad de cloro y evitar la acidosis metabólica hiperclorémica. Solución dextrosa al 5% más cloruro de sodio al 0.9%. Mayormente usada en pacientes pediátricos, contiene 50 gramos por litro de glucosa, 154 mil equivalentes por litro de sodio y 154 mil equivalentes por litro de cloro, con una osmolaridad de 308 miliosmoles por litro, ya que se excluye del cálculo la glucosa, porque ésta es metabolizada rápidamente, y tiene un pH de 5. La solución Plasma Light contiene 140 mil equivalentes por litro de sodio, 98 mil equivalentes por litro de cloro, 5 mil equivalentes por litro de potasio, 29 mil equivalentes por litro de acetato, 23 mil equivalentes por litro de gluconato y 1.5 mil equivalentes por litro de magnesio, con una osmolaridad de 294 miliosmoles por litro y un pH de 7.4. Las soluciones hipotónicas más usadas son solución salina al 0.45%, también llamada solución salina al medio molar. Contiene 77 mil equivalentes por litro de sodio y 77 mil equivalentes por litro de cloro, con una osmolaridad de 154 miliosmoles por litro y un pH de entre 4.5 y 7. La solución glucosada al 5% contiene 50 gramos por litro de glucosa, no contiene electrolitos y su osmolaridad es de 278 miliosmoles por litro. Las soluciones hipertónicas más usadas son la solución salina al 17.7%, contiene 3.000 miliequivalentes por litro de sodio y 3.000 miliequivalentes por litro de cloro, con una osmolaridad de 6.000 miliosmoles por litro. La solución salina al 3% contiene 513 miliequivalentes por litro de sodio y 513 miliequivalentes por litro de cloro, con una osmolaridad de 1026 miliosmoles por litro. La solución glucosada al 10% contiene 100 gramos por litro de glucosa, no contiene electrolitos y su osmolaridad es de 555 miliosmoles por litro. Finalmente, la solución glucosada al 50% contiene 500 gramos por litro de glucosa, tampoco contiene electrolitos y su osmolaridad es de 2777 miliosmoles por litro. Y esto es todo por hoy.
Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sígueme en redes sociales y gracias por llegar al final de este video.